1983, Ámsterdam. Freddy Heineken, dueño de la compañía de cervezas Heineken y uno de los hombres más ricos de Europa de la época, terminó su jornada de trabajo en sus oficinas del centro de la ciudad. Miró su reloj y bajó a la calle. Ahí, como todas las tardes, lo esperaba junto a la limusina su chofer, Ab Doderer. Freddy Heineken nunca llegó a entrar en la limusina porque aparecieron unos encapuchados, le pusieron una pistola en la cabeza y lo metieron en una furgoneta. Su chofer intentó interponerse y lo metieron en la furgoneta también. Esta es la historia del secuestro más caro de la historia de Europa. Un secuestro que supera la ficción, que ocurrió de verdad y que ha inspirado a películas, documentales y a libros. Esta es la historia de Operación Rolls-Royce. Los protagonistas de esta historia, aparte evidentemente de Freddy Heineken, eran una banda de 5 jóvenes de entre 20 y 32 años que querían dar el golpe de su vida y no trabajar nunca más. Los más conocidos eran Cor Van Hout, el líder del grupo, y Willem Holleder, su amigo de la infancia y cuñado, ya que Cor se casó con una de las hermanas de Willem. Los 5 habían crecido en un barrio humilde de Ámsterdam llamado Jordaan. Willem Holleder era el hijo de un trabajador de una fábrica de Heineken, donde lo normal era tener cerveza gratis. Eso hizo que Willem se criara en un hogar roto, donde el padre poco a poco se convertía en un borracho. La banda la completaban Frans Mecher, Jan Bollard y Martin Erkamps. Los 5 eran amigos y empresarios. Tenían una constructora llamada EPAM BV con la que ganaban tanto dinero que empezaron a conducir coches deportivos. Al parecer se dedicaban a intimidar a ocupas y darles un par de hostias para sacarlos de los pisos y hacer tratos que rozaban la legalidad, lo que llamó la atención de la policía. Y lo que vieron era que la constructora era una tapadera para lavar el dinero de unos atracos a mano armada que habían hecho a bancos y a camiones de mercancías. Pero no había evidencias suficientes de esto, así que la policía no pudo hacer nada. Pero vamos, que eran un grupo de chavales que ya actuaban como una banda organizada. Claro que tampoco eran unos genios, y pese a haber ganado el equivalente a unos 3,5 millones de euros con este negocio, tuvieron que vender los deportivos porque llegaron las vacas flojas. Así que decidieron tirar por el típico cliché de todas las películas de ladrones que se han rodado en la historia: el gran golpe. Un golpe que les diera tanto dinero que les permitiera jubilarse y no trabajar ni un solo día más en toda la vida. Lo llamaron la Operación Rolls-Royce. La operación consistiría en secuestrar a una de las personas más ricas del país, pero pusieron algunas reglas. No podía ser nadie de la familia real, ni tampoco un político, porque no querían que lo tomasen como una acción política. También decidieron que la víctima tenía que estar fuerte y sano, que no necesitase ningún tipo de ayuda médica, porque tenía que aguantar bien el estrés que le iba a tocar vivir. Eran secuestradores, pero no unos monstruos. Por ahora. Estuvieron leyendo periódicos para encontrar a la víctima perfecta, y ese era Freddy Heineken, heredero de la cervecera Heineken y principal accionista de la compañía. Cuenta la historia que cuando eran niños veían cómo Heineken se paseaba por la ciudad en su Mercedes-Benz. Tenía que ser él. Tranquilos, hasta que el inmortal Brian Johnson no me acepte en su grupo de inmortales y me envíe el aceite perdido, puedo seguir bebiendo como un cosaco, aunque preferiría que no fuese Heineken precisamente. No nos vamos a engañar, esta cerveza no es muy buena, pero sí que tiene muy buen marketing. No me digáis que nos recuerda a partido de la Champions. Pues todo esto viene de Freddy Heineken. Cuando Alfred, Freddy para los amigos, era joven, se fue a los Estados Unidos a estudiar marketing y regresó con la idea de llevar a lo más alto la pequeña empresa familiar, porque en ese entonces no era la compañía cervecera que todos conocemos. Freddy le dio el característico color verde e inventó el logo con la estrella, y también creó el primer anuncio de Heineken. Heerlijk helder, Heineken, heerlijk helder, Heineken, heerlijk helder, Heineken. Alweer een zondag zonder zon. La idea más importante que introdujo era que beberte una Heineken, estés donde estés, es pasar un rato de diversión. Y eso se vería en los anuncios de Heineken de décadas después, donde te vendían la idea de tomarte una Heineken mientras ves a gusto un partido de la Champions. Con el poder de la publicidad, Freddy llevó la empresa a lo más alto y se convirtió en uno de los hombres más ricos no solo de los Países Bajos, sino de Europa. De hecho, la banda de Van Hout consideraba a Freddy, a sus 60 años de edad, un pez tan gordo que renombraron la operación como Operación Heinje, que es una especie de diminutivo que vendría a significar algo así como empequeñecer a Heineken, porque era un hombre más grande que la vida. No sé, no manejo filología holandesa. Lo que es capaz de hacer la publicidad. Pueden hacerte beber esto o financiar este canal, como es el caso de Crimify, el patrocinador de este vídeo. Crimify es un juego de mesa que consiste en resolver un crimen. Se trata de una caja con evidencias y acertijos que vas a tener que resolver para dar con el culpable. Ojo, os aviso de que esto no es el Monopoly, ¿eh? El juego es complicado y hay que echarle paciencia. Se supone que de media se tardan 2 horas en completar el juego
y yo he tardado prácticamente 3. No hay un orden fijo que tengas que seguir para jugar, sino que tú recibes los rompecabezas y tienes que ir leyéndolo todo y fijándote en todo, como un escape room pero en casa. Importante, el juego a veces es interactivo, hay códigos QR para escanear y obtener más pistas, o sea que necesitas el teléfono para jugar. Esto está bien porque si te atascas puedes acceder fácilmente a las pistas. Sí, hay un modo fácil, y yo lo he usado. Se puede jugar hasta con 6 jugadores según su web, pero es evidente que es un juego que está hecho para jugar en parejita, y yo lo he hecho solo. La primera caja es un clásico, hay una cena, se apagan las luces, alguien desaparece y hay que resolver un crimen. Hay una segunda caja en preventa con una historia diferente, pero yo no lo he jugado. Se puede comprar en Amazon o más barato desde su página web por 25 €, y con el código LOR tenéis un 15% de descuento, lo que lo deja más barato. Muchas gracias a Crimify por patrocinar este vídeo, y ahora sí, continuamos. La banda de los 5 vigiló a Heineken durante meses, estudiaron otros casos de secuestros como el de Lindbergh y Getty, e invirtieron el equivalente a $46.000 para preparar el golpe. Y se supone que para conseguir ese dinero robaron un banco y huyeron por los canales de Ámsterdam en plan misión secundaria del San Andreas. Esto aparece en una peli, también lo he visto en algunos vídeos, pero no lo he visto en ningún medio serio, así que vamos a dar por hecho que es real porque es muy divertido y ya está. La idea era que las autoridades pensaran que los secuestradores eran alemanes, así que compraron una máquina de escribir alemana y papel con marca de agua alemán para escribir la nota del rescate. Se hicieron con un arsenal de pistolas y subfusiles Uzi, reformaron un almacén y construyeron un falso techo para esconder a la víctima. La parte más complicada del plan no era el secuestro en sí, sino el poder recibir el rescate sin que les pillaran. Tuvieron algunas ideas locas como construir una tubería gigante, un tubo neumático donde se metería el dinero en un lado y ellos lo recibirían en el otro. Otra de las ideas era que tiraran el dinero a uno de los canales de Ámsterdam y que ellos pasasen buceando para recogerlo. Al final se quedaron con una idea más simple, decidieron que lo mejor era que una sola persona llevase el dinero en un coche. Ellos le darían instrucciones por un walkie-talkie, harían que condujera por todo el país y en un punto dado le dirían que saliese de la carretera y que dejase el dinero. Cuando se fuera, ellos recogerían el dinero y lo enterrarían en un bosque, de película. Para el día del secuestro adquirieron sprays de pimienta y 2 cascos de moto con el visor pintado. En efecto, sabían que Doderer, el chofer del señor Heineken, no iba a permitir que se lo llevaran sin pelear, así que desde un principio planificaron secuestrarlos a los dos. Y una vez planificado todo, solo les quedaba vigilar y esperar el momento adecuado. Al principio la idea era pillar a Freddy en su casa de Nordwijk, y lo intentaron varias veces, pero Freddy y su chofer no aparecían, así que no pudieron llevar a cabo el secuestro. Al final, un 9 de noviembre de 1983, a las 7 de la tarde, pillaron a Freddy saliendo de las oficinas de Heineken en el centro de Ámsterdam. Bajaba con 2 mujeres a la calle donde le esperaba su chofer, Doderer. Entonces aparecieron Van Hout y Holleder encapuchados y armados con pistolas. Agarraron a Freddy, rociaron con spray de pimienta a las 2 mujeres y lo metieron a la furgoneta. Doderer intentó impedirlo, pero un tercero le agarró por detrás y también lo metió en la furgoneta. Dentro les pusieron un par de cascos con el visor tapado para que no pudieran ver y les ataron las manos. La primera fase había sido un éxito. Según cuentan, Heineken se dio cuenta al momento de lo que ocurría y les ofreció hacerles un cheque ahí mismo, pero no le contestaron. Huyeron en la furgoneta, pero había un problema. Un taxista que lo había visto les estaba siguiendo. Llegaron a un punto que tenían preparado, bajaron de la furgoneta y se cambiaron a 2 coches. Pero antes de arrancar, Holleder sacó la pistola y le apuntó al taxista, que dijo, bueno, bastante hecho. Y ahora sí, llevaron a Freddy y al chofer al almacén y los encerraron en celdas separadas. Estas 2 celdas estaban detrás de una falsa pared, insonorizadas para que los secuestrados no pudieran pedir ayuda ni comunicarse entre sí. Cada celda tenía un retrete químico y un colchón mojado por la humedad del suelo. Les quitaron la ropa y les dieron pijamas para que se cambiaran, y luego les esposaron a cadenas atornilladas a las paredes. El secuestro fue un éxito, pero aún faltaba lo más difícil, el rescate. El día siguiente al secuestro, todos los medios estaban dando la noticia de lo ocurrido a Freddy Heineken, y por el profesionalismo de los secuestradores, que no habían dejado rastro alguno, suponían que se trataba de Baader-Meinhof, una banda terrorista alemana que se había hecho conocida por secuestrar a banqueros y aviones. Por su parte, la policía de Ámsterdam examinaba con atención el contenido de un paquete que dejaron en el buzón de una comisaría. Contenía el tremendo peluco, el reloj de Freddy Heineken y una nota que confirmaba el secuestro. Los secuestradores pidieron a la familia que entregasen
35 millones de florines, que en euros serían unos 16 millones, que ojo, eso en 1983. Si lo pasamos por una calculadora de inflación, eso serían unos 68 millones de euros de hoy en día, que ojo, estos son siempre cifras para coger con pinzas. Además tenían 48 horas para entregar el dinero en francos, marcos alemanes, dólares y florines, y no podían usar billetes de alta denominación como el billete de $100 o el de 1000 florines. También el dinero debía entregarse en 5 grandes bolsas de tela. Claro que el problema era que, aunque la familia Heineken de verdad era multimillonaria, los multimillonarios no guardan el dinero en un colchón o en efectivo, así que era imposible conseguir el dinero en 2 días, y evidentemente el secuestro que estaba planificado para 2 días se alargó hasta 3 semanas. Cuando finalmente juntaron todo el dinero, la casa Heineken debía publicar en los anuncios de un periódico holandés una nota en código con la frase «El prado está verde para la liebre». Los nombres en clave que idearon eran los siguientes. La liebre eran los Heineken y la policía en general. El ratón era el policía uno solo que conduciría la camioneta con el dinero del rescate, y el águila eran los secuestradores. Cuando publicaron la frase en el periódico, el águila dio instrucciones para que la liebre llegara a la camioneta y comenzara el rescate, pero hubo un problema. Los medios de comunicación se dieron cuenta de cuál era la camioneta que llevaba el dinero y empezaron a seguirlo, lo que hizo que tuvieran que abortar el rescate. Siguieron negociando en código unos días, con anuncios en la prensa, grabaciones y llamadas en cabinas telefónicas. Entonces la policía pidió pruebas de que Heineken y Doderer seguían con vida. Los secuestradores compraron una edición del diario The Telegraph y les hicieron fotos a los secuestrados. Como curiosidad, a cada uno le hicieron fotos con una cámara diferente, lo que hizo pensar a la policía que estaban secuestrados en lugares diferentes. Mientras tanto, Heineken y Doderer hacían todo lo que podían para no enloquecer. El magnate, que durante el shock del secuestro había quedado inconsciente por un rato, no supo hasta el 4.º día que Doderer también había sido secuestrado. A partir de entonces les abrieron las puertas para que hablaran entre ellos unos cuantos minutos al día. Heineken empezó a comunicarse con el guardia que lo cuidaba, aunque nunca llegó a ver su cara. Así fue como consiguió unos pequeños lujos como libros o cigarros. También fue así como intentó sobornar a uno de los secuestradores para que lo liberara, pero no tuvo éxito. Aún con una mano encadenada, Doderer y Heineken intentaban mantener una rutina, hacer la cama, hacer un poco de ejercicio, leer. Los desayunos eran pan y agua y las cenas sí que solían ser más comidas calientes, pero como curiosidad o como anécdota, se dice que Heineken siempre guardaba un trozo de pan porque tenía miedo de que los secuestradores un día dejaran de volver. También, uno de los últimos días del secuestro les llevaron comida china para cenar. Este es un dato que luego será importante. El dinero del rescate se entregó finalmente el 28 de noviembre. El ratón llevó los 5 sacos llenos de dinero que pesaban unos 350 kilos y siguió las instrucciones que le daban desde un walkie-talkie. La policía le siguió desde un helicóptero con cámaras de visión nocturna. Mientras tanto, desde el walkie-talkie le dieron instrucciones al ratón dirigiéndolo hasta un paso elevado. Ahí le hicieron lanzar las bolsas con el rescate por un conducto de desagüe marcado con un cono de tráfico. El dinero se deslizó hasta abajo y cuando cayó, los secuestradores lo metieron en un Mercedes Hanomag. Huyeron del lugar y en un golpe de suerte se rompió el giroscopio en el que iba anclada la cámara de visión nocturna del helicóptero de la policía, así que los perdieron. Llevaron el dinero a un bosque al sureste de Ámsterdam, lo metieron en barriles y lo enterraron. Y luego, más feliz que un perdiz, escaparon en bicicletas sabedores que ya eran millonarios. Solo que había un problema. La policía ya estaba encima de ellos. Resulta que en la segunda semana del secuestro la policía recibió un chivatazo anónimo que ponía en el punto de mira a Van Hout, Holleder y a los demás. Esto es un poco Deus Ex Machina, pero ocurrió así. Desde entonces la policía les estuvo vigilando e incluso pincharon los teléfonos de sus novias. Y en concreto la novia de Meijer le contó a una amiga que Meijer no comía, fumaba un montón, tomaba ansiolíticos y había perdido mucho peso. Parecía ser que estaba preocupado por algo. Por otra parte, vigilando a los miembros, vieron que uno pedía comida china para llevar, para 2, en un restaurante chino. También vieron a otro dejar un mensaje en código que hablaba del ratón, el águila, etc. Y ya ahí supieron que ellos eran los culpables. Ahora os preguntaréis por qué no los detuvieron directamente. Pues porque todavía no sabían dónde estaban Doderer y Heineken, y pensaron que si esperaban, podrían llegar hasta ellos. Pero no fue así. Y como el día del rescate la cámara del helicóptero falló, la operación por parte de la policía estaba siendo un poco desastrosa. 2 días después de entregar el dinero seguían sin tener noticias y algunos hasta pensaban que Doderer y Heineken ya estaban muertos, pero de nuevo hubo una llamada anónima que dio una pista para que registraran una propiedad de un polígono industrial al oeste de Ámsterdam. Allí llegaron las fuerzas de seguridad y aunque al principio no encontraron nada, con el paso de las horas dieron con la falsa pared y detrás encontraron a los 2 secuestrados. Las primeras palabras que escucharon de Freddy Heineken fueron: ¿no podían haber llegado un poco antes?
Por su parte, la banda de Van Hout ya se había dado cuenta de que les estaban vigilando, así que hicieron una reunión para decidir qué hacer. Habían cogido unos 2,5 millones de dólares y el resto lo habían dejado enterrado. Holliday y Van Hout decidieron que lo mejor era marcharse del país y huyeron a Francia, mientras que los otros tres se quedaron en Países Bajos. Y bueno, el resumen es que les pillaron a todos. Pillaron a Jan Bollard y lo sentenciaron a 12 años de prisión, pero por el asesinato de un agente de aduanas tuvo que cumplir una década más. Franz Mayer se entregó a sí mismo y dijo que había quemado su tajada en una playa. Fingió que estaba loco y así pudo fugarse de una clínica hasta Paraguay. Lo extraditaron en 2002 y cumplió su condena. En 2019 volvió a la cárcel tras recibir un disparo de la policía al robar una camioneta. Martin Encamps fue sentenciado a 9 años de prisión. Tenía solo 21 años en el momento del secuestro. Tras cumplir la condena, en 1996 le volvieron a pillar en España con 300 kilos de hachís y volvió a la cárcel. Como curiosidad, tanto Doderer como Heineken pensaban que Encamps era el único del grupo que merecía algo de clemencia, porque era el que les cuidaba y había demostrado algo de humanidad cuando les abría la celda para que hablaran entre ellos y demás. Puede que desarrollaran un poquito de síndrome de Estocolmo con él. Willem Holleder y Cor Van Hout huyeron a Francia, donde les pillaron un año después. Fueron de prisión en prisión hasta que finalmente fueron extraditados a los Países Bajos y los condenaron a 11 años de prisión. Para cuando salieron, eran unos capos mafiosos. Un capítulo del libro Maleantes de Patrick Radden Keefe habla de lo que ocurrió después del secuestro y la verdad es que no tiene nada que ver con jubilarse y tomarse unos daiquiris en Panamá. Holleder y Van Hout se convirtieron en unos de los criminales más famosos de Países Bajos, cometieron todo tipo de crímenes, sufrieron intentos de asesinato y finalmente fue Holleder quien traicionó a su amigo y terminó con su vida, o al menos dio la orden para que esto ocurriera. Y en un último giro de guión fue una de las hermanas de Holleder, no la que estaba casada con Van Hout, sino la otra, la que le traicionó a él, se puso una grabadora e hizo que contase todos los crímenes, y desde entonces cumple cadena perpetua. El botín, por cierto, fue descubierto por una mujer que paseaba a su perro. Primero vio un billete y luego encontró los barriles. Ahí quedaba aproximadamente la mitad del botín. 8 millones de florines nunca fueron encontrados. En teoría, Holleder y Van Hout mandaron a unos terceros desde la cárcel a por ese dinero para que lo invirtieran en el barrio rojo de Ámsterdam. O se los comió el perro, quién sabe. Freddie Heineken, por su parte, bromeó con un periodista después de ser liberado y dijo: «Me han torturado, me han hecho beber Carlsberg». Van Hout diría de él: «Ese hombre tenía un carácter muy fuerte, es como si fuera una especie de psicólogo». Y después de lo ocurrido, siguió dirigiendo la empresa y después el holding hasta que falleció por una neumonía. Y aunque en su momento bromeara con lo ocurrido, y aunque en la película le interprete el mismísimo Anthony Hopkins y parezca alguien frío y muy fuerte, según se puede leer en este libro, terminó un poco tocado por lo ocurrido. Es decir, blindó su coche, contrató un importante equipo de seguridad, apenas salía sin ellos y hasta hizo que su jefe de seguridad se reuniese con los secuestradores años después para que estos le prometieran que no iban a volver a intentar secuestrarle. Vamos, que sí tuvo secuelas. Al igual que el chofer Doderer, que se volvió tartamudo, una cosa que nunca le había pasado antes, después del secuestro. En fin, una historia que podía haber terminado como en las películas. Habían recibido el dinero, habían perdido a la policía y lo tenían todo para jubilarse en un país del Caribe. Pero eso solo pasa en las películas. Igualmente es una historia digna de película, como la de John McAfee, el creador del antivirus, que terminó haciendo fechorías por todo el mundo y, bueno, la verdad es que su vida fue más surrealista que cualquier película. Haz clic en la imagen para conocer su historia y gracias a Crimify por patrocinar el vídeo.